Continuamos, señorías, retomando ahora, eso sí, el orden del día habitual que tienen ustedes en sus carpetas. Y continuamos, decía, con la siguiente solicitud de comparecencia de la excelentísima señora consejera de Salud ante esta comisión a fin de informar sobre la atención sanitaria en Ubrique, en Cádiz, y la ampliación de especialidades en el centro de salud del citado municipio. Es una solicitud de comparecencia de los 4 grupos parlamentarios. Por tanto, y según el acuerdo que se tomó en la mesa de portavoces de la comisión, les recuerdo a sus señorías que vamos a tener un único turno de intervención, empezando, evidentemente, por el Grupo Parlamentario Andalucista. Por tanto, tiene la palabra su portavoz, el señor Moreno Olmedo. Yo no. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora consejera. Sí. No es mi día yo. No me importaba a mí que el señor Moreno interviniera en primer lugar, pero por ordenar un poquito el debate. Muchas gracias. Hasta ahora los cargos son cargas y usted es la que tiene cargo y carga. Bien, bueno, señorías, efectivamente, y a petición de los 4 grupos parlamentarios representados en esta comisión, voy a informar sobre las cuestiones que se solicitan en esta iniciativa, lo que nos dará ocasión, espero, de realizar un debate en profundidad sobre las mismas y, a la vez, ello nos va a permitir que queden claras las posiciones que tanto desde la Consejería de Salud como desde cada uno de los grupos parlamentarios se mantienen sobre la situación sanitaria en la localidad de Ubrique, que, a mi juicio, en algún momento quizá se haya planteado desde una perspectiva que no ha respondido a datos objetivos y desde el ámbito estrictamente sanitario. Como saben sus señorías, la localidad de Ubrique es la cabecera de la zona básica de salud del mismo nombre y que abarca también a las localidades de Benaocá, Villaluenga del Rosario y Grazalema. En concreto, y ya refiriéndome al municipio de Ubrique, sobre el que trata esta iniciativa, su población, a censo de 2005, es de 17.362 habitantes y la base de datos de usuarios del sistema sanitario público recoge 14.632 adultos y 2.259 niños. Ubrique cuenta en la actualidad con un centro de salud atendido por el siguiente personal: 10 médicos de familia, 2 pediatras, un odontólogo, un veterinario, un farmacéutico, 9 médicos de dispositivos de cuidados críticos y urgencia, una enfermera de enlace, 9 enfermeros, 7 enfermeros de dispositivos de cuidados críticos y urgencia, una matrona, un técnico especialista en radiología, un fisioterapeuta, 2 auxiliares de enfermería, un auxiliar de enfermería de sala de fisioterapia, un trabajador social, un administrativo, 3 auxiliares administrativos, 3 celadores conductores y 5 celadores de urgencia. En total, señorías, 60 personas distribuidas en los diferentes servicios sanitarios que ofrece este centro. Señorías, la ratio de medicina de familia se sitúa en un facultativo por 1.463 habitantes y en pediatría un pediatra por 1.130 niños. El centro de salud ofrece la cartera de servicios básicas de atención primaria, contando además con consulta de deshabituación tabáquica, planificación familiar, control de embarazo y control de anticoagulación. La atención médica se presta por todos los facultativos en consulta y también en el propio domicilio. En este año, además, la zona básica de salud se ha constituido en unidad de gestión clínica, ofreciéndose consulta en horario de tarde para cada cupo, es decir, para cada facultativo, una vez por semana. Como servicios de enfermería se dispensan también, además de los servicios comunes, como saben sus señorías, extracciones inyectables o curas, se dispensa además, decía, metadona, programa de salud infantil, fundamentalmente niños sanos, salud escolar, metabolopatía y vacunaciones y también el programa de cirugía menor. Se ofrece de la misma manera atención de enfermería domiciliaria, atención a la alta hospitalaria y seguimiento de pacientes con procesos crónicos en la consulta de enfermería. El centro también ofrece consultas en acto único para, como saben sus señorías, la revisión anual fundamentalmente de procesos, los más prevalentes, hipertensión y diabetes. En cuanto a las urgencias, durante las 24 horas del día existe un equipo móvil del dispositivo de cuidados críticos y urgencias, equipo compuesto por un médico, un enfermero y un técnico de ambulancia que atienden las emergencias que puedan surgir en toda la zona mancomunada de Ubrique. En el centro de salud de Ubrique, en horario asistencial, hay designado un médico y un enfermero para atender las urgencias fuera del centro y actuar en el caso de que el equipo móvil esté en ese momento ocupado cuando se produce la demanda. Durante el horario de consulta, cada médico atiende sus propias urgencias, así como también las posibles urgencias que puedan surgir de los compañeros que durante esa jornada o durante ese día le corresponda el turno de tarde. En horario de atención continuada,
un médico, un enfermero y un celador conductor atienden las urgencias en régimen de presencia física. El centro, señoría, cuenta también con un desfibrilador automático. Se encuentra descentralizado el visado de receta en el servicio de atención al ciudadano, donde saben sus señorías que para determinados medicamentos se requiere una gestión administrativa que posibilite la dispensación del medicamento, y se ofrece también desde el centro de salud la gestión de la cita del segundo nivel, la atención especial a cuidadoras de grandes discapacitados, la derivación desde medicina de familia a las unidades de fisioterapia y el protocolo de seguimiento y de atención a pacientes con síndrome con tratamiento de anticoagulación oral. Los procesos implantados por la unidad de gestión clínica son cáncer de cervicútero, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer colorectal, cáncer de piel, cáncer de laringe, diabetes, atención al paciente pluripatológico, EPOC, embarazo, parto y puerperio, dolor torácico de origen cardíaco, insuficiencia cardíaca, colecistitis, ansiedad, depresión y somatizaciones, demencia, fractura de cadera, cuidados paliativos, riesgo vascular, catarata y cefalea. La unidad de gestión clínica tiene además en funcionamiento un acuerdo de cooperación con los hospitales Virgen de la Montaña de Villamartín para el acceso a los siguientes procedimientos diagnósticos que les voy a decir. Es decir, que el médico de primaria puede solicitar directamente esta prueba complementaria. Entre ellas, ecografías abdominales, mamografía, tomografía axial computarizada o TAC, estudio radiológico con contraste, endoscopias digestivas altas y bajas, citología, anatomía patológica de piezas, fundamentalmente de cirugía menor, teleradiografía de columna, como otras exploraciones de rayos que no se contemplen en su cartera de servicio. Estas mismas pruebas, más las ecografías urológicas, también están acordadas con el Hospital Serranía de Ronda, es decir, que se puede derivar indistintamente a Virgen de la Montaña o al Hospital de Ronda. Señoría, decirles también que el pasado mes de julio se inició la consultoría entre un médico internista del Hospital Virgen de las Montañas y los facultativos del propio centro de salud. También existe un convenio entre la Consejería de Salud y las ópticas para la detección y para el control de los problemas relacionados con la agudeza visual. En cuanto a la situación del centro de salud, en este año se ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de la localidad para el mantenimiento del centro de salud y del local de fisioterapia, que implica un importe de 35.215 euros. También se han efectuado obras de adaptación de los aseos de planta baja y planta primera para el uso de personas discapacitadas por un importe de 25.000 euros. Señorías, esta es, por tanto, la situación sanitaria actual en el municipio de Ubrique, que responde, por los datos que le he suministrado, a una cartera amplia de servicios de atención primaria, que durante los 2 últimos años se ha mejorado de manera significativa con la creación de la unidad de gestión clínica, poniendo en marcha diversos procesos y dando respuesta también a un número importante de problemas de salud que presentan los ciudadanos. En relación, señoría, a la segunda cuestión que se plantea en esta iniciativa parlamentaria, es decir, la ampliación de especialidades en el centro de salud, la posición de la Consejería de Salud es muy clara, y ello en base a razones estrictamente sanitarias que justifican la imposibilidad de ampliar estos servicios en el centro de salud. Estas razones, señorías, se basan en la siguiente argumentación. En primer lugar, el municipio de Ubrique está adecuadamente atendido en cuanto se refiere a consultas de especialidades por su hospital de referencia, el Virgen de las Montañas de Villamartín, encontrándose esta localidad a una crona entre 25 y 30 minutos, que encaja perfectamente en los parámetros que está manejando la planificación sanitaria en el conjunto de Andalucía y, por tanto, Ubrique se encuentra ya en este grado de accesibilidad. En segundo lugar, porque, como sus señorías pueden entender, el sistema sanitario no puede implantar especialistas en los centros de salud si se cumplen criterios de distancia adecuada a un centro hospitalario o a un centro de especialidades, como es el caso que nos ocupa, el caso de Ubrique. Señorías, no sería racional hacerlo y ningún sistema sanitario público lo hace, ya que sería una medida carente de eficiencia, máxime cuando no existen suficientes especialistas en el conjunto del ámbito sanitario para poder atender este número de peticiones. En tercer lugar, ya hemos incorporado lo que teníamos entendido que era necesario en este sentido, es decir, la consulta de medicina interna, cuyos resultados están siendo satisfactorios, ya que la perspectiva global de esta especialidad permite el abordaje conjunto con el médico de familia de un número muy importante de patologías y, por tanto, reduce de manera considerable el número de derivaciones al hospital de referencia.
Por darle algún dato, señorías, significativo respecto a esta información que les estoy proporcionando. Decirle que en el año 2005 se produjeron 7.549 derivaciones a consultas de especialistas desde los centros de salud, desde el Centro de Salud de Ubrique, y que las previsiones para este año, con los datos que teníamos del primer semestre, ya se están cumpliendo, es decir, que son 6.647 derivaciones, 1.000 derivaciones menos que en el año anterior, a donde hay que tener en cuenta y añadir que esas previsiones se hicieron antes incluso de incorporar la medicina interna, porque los datos finales todavía no los contemplábamos. Es decir, que la tendencia en el número de derivaciones es una tendencia a la baja y que con el apoyo de la consulta de medicina interna, que apoyaría a los profesionales del centro de salud, entendemos que no solamente se mejoraría, sino que se conseguirían resultados muy satisfactorios para los ciudadanos. Señorías, estos son criterios estrictamente sanitarios y son los que tenemos la obligación de considerar desde la Consejería de Salud, una consejería que está obligada a ofrecer una asistencia sanitaria de calidad y eficiente en toda la comunidad, manteniendo el principio de solidaridad, de equidad y de universalidad, y que nuestra planificación se dirige a dar respuesta a estos criterios para atender las necesidades sanitarias de toda la población de Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Y ahora sí, vamos a pasar al turno de posicionamiento de los diferentes grupos parlamentarios proponentes de esta iniciativa, comenzando por el Grupo Parlamentario Andalucista y por su portavoz, el señor Moreno Olmedo. Tiene su señoría la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, después de escucharle a usted, me viene a la cabeza una pregunta. ¿Qué hacemos aquí perdiendo el tiempo o intentando que venga usted si todo funciona como usted dice? La verdad es que ni yo ni los grupos que hemos pedido su comparecencia estamos de acuerdo con lo que usted acaba de exponer. Y le diré, si eso es así, que funciona a las mil maravillas como usted ha ido exponiendo, o por lo menos dando el resultado de lo que está, realmente nosotros, pues pocas cosas tendríamos que decir si además no tuviera, que yo espero que se le haya hecho llegar a usted también, un comunicado que hizo en su día los colectivos de Ubrique, en el cual, desde nuestro análisis, y por eso fue motivo de que los tres grupos, qué casualidad, tres grupos, incluido el Grupo Socialista, 4, entendiéramos que era un punto de reflexión y que pidiéramos su comparecencia, porque entendíamos que hay circunstancias que aconsejan que se tomen unas medidas distintas. Después de escucharle atentamente, y creo que muchas de las cosas que usted ha comentado son ciertas, es decir, que no estoy diciendo que lo que usted haya dicho no corresponda con la realidad. Lo que sí es verdad también es que en esa situación en la que se encuentra, pues los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique ven que se puede mejorar el servicio, como todo en la vida es posible, pero al mismo tiempo por cuestiones que consideran de suma prioridad. Es cierto que usted ha dicho y hace referencia, y valga la redundancia, al hospital de referencia de Villamartín, pero quien ha medido el tiempo a lo mejor resulta que no son los 25 o 30 minutos, porque además en el tema del transporte que tengan que utilizar tienen que realizar 2 paradas en las cuales también se retrasan y por lo tanto vienen a calcular entre 55 y 60 minutos, es decir, 1 hora, el doble. Yo, sinceramente, se lo digo, no lo he medido, pero creo, y vuelvo a repetir, que la situación en la que piden los ciudadanos está en esa línea. Pero lo que quería trasladarle era que el sentir, que son numerosos actos, y por eso le decía que a lo mejor tres parlamentarios que estamos aquí o que vamos a intervenir de otros grupos, podemos estar a lo mejor equivocados, pero una población como la de Ubrique, que se manifiesta, se reúne, trabaja por conseguir un objetivo, no debemos estar muy equivocados para que realmente se puedan hacer. Lo que en su justa medida y como justa reivindicación están haciendo. Y creo, sinceramente, que la Asociación de Vecinos, de Consumidores y Usuarios de la Unidad de la Calzada, pues en ese informe, que usted asentó con la cabeza diciendo que también lo tenía, pues precisamente habla de un aspecto importante, y es que están pidiendo que puedan ser atendidos allí, y no hacen referencia ni en cuestión ni de espacio ni de los mismos profesionales, porque entienden que se pueden hacer, y de hecho en el contrato que tienen ustedes firmado con el centro de Villamartín, los médicos pueden pasar consultas en otras localidades,
podían hacer en estas especialidades más comunes, en el caso de ginecología o en cualquier otros temas más, que en estas especialidades que se puedan recibir la atención allí. Con doble preocupación, que son lo que plantean, de cara a las personas mayores y de cara a madres que tienen que dejar a sus hijos para trasladarse también a otra localidad. Pero entendíamos, señora consejera, que el hecho de la petición de especialidades para el pueblo de Ubrique, creíamos que a lo mejor podía ser inviable por falta de un nuevo centro de salud, que usted pudiera argumentar, bueno, que hace falta un nuevo centro de salud. Bueno, simplemente que hay sitio más que suficiente para poder establecer. Y entiendo que desde el Gobierno, que siempre tiene la responsabilidad, se lo he dicho antes en tono de broma, pero es verdad, cargo y carga, y tiene la responsabilidad de compaginar los recursos que uno tiene con las necesidades que demandan los ciudadanos y ciudadanas, y es su responsabilidad, no la tenemos otros, y ahí lo entiendo, precisamente el hecho de que podamos ofrecerle, o por lo menos desde nuestro punto de vista, alternativas que no puedan o no sirvan para encarecer más el servicio. Y creo, en ese sentido, creo que por cuestión de infraestructura no lo iban a tener. Es verdad que en su primera parte y también en la nuestra hacía referencia a que había que hacer una serie de mejoras en el centro de salud que de cara a mejorar la calidad de los servicios que presta, y sobre todo en el caso de salud, como servicio público a los ciudadanos y ciudadanas, pues también ellos, en su relación y de peticiones que nos ha llegado, como he dicho antes, a todos los grupos, pues hacían ver que había ciertas deficiencias, por ejemplo, que no tuvieran un teléfono o interfono en las consultas de ginecología, donde tiene que dejar la puerta abierta cuando está revisando a una señora o en caso de situaciones de emergencia, o tenga que consultar con cualquiera de los enfermeros. Ese tipo de actuaciones que consideraban que podían tener más privacidad, que pudieran tener mejor condicionamiento. Pero, si me permite, yo eso también lo considero que pueda entrar dentro de cualquier plan de actuación económica que pueda tener la Consejería de Salud para los centros de salud. Pero quizás lo más importante, o por lo menos desde que el Grupo Parlamentario Andalucista entendemos mucho más, es ese traslado que hacen los vecinos, ciudadanos y ciudadanas de Ubrique hacia esos centros. Y además, porque creo, si mal no recuerdo, en que ese mismo informe se hacía referencia a que esos mismos médicos pasan consulta luego para otras entidades privadas en Ubrique, cuando podían hacerlo desde una entidad pública y, además, habiendo firmado, como lo he dicho anteriormente, un convenio con Villamartín. Por eso entendemos, señora consejera, que desde su posicionamiento puede analizar todos los factores y todos los eventos que nosotros podemos obviar. Pero le hablamos, y yo por lo menos personalmente, desde mi grupo, desde una necesidad contrastada en lo que creemos que, como bien público que es, y como obligación que tiene un organismo público de atender a los ciudadanos y ciudadanas en prestar y mejorar una calidad, en este caso, de la salud, creemos que son condiciones, o desde nuestro punto de vista, reivindicaciones que son concretas y correctas. Desde nuestro punto de vista, por eso le hemos pedido la comparecencia, porque entendemos y queríamos saber su posicionamiento. Yo creo, sinceramente, y lo digo, difícil lo va a tener la compañera portavoz del PSOE de poder explicar todas estas cosas cuando lo están viendo de otro color. Allí lo ven de otro color, como usted lo ha explicado aquí hoy, ya se lo he dicho antes, ¿no? Entonces, ella que vive allí y que tiene que compartir con los propios ciudadanos, tendrá un poco más complicado de poderle explicar esas necesidades. Bueno, si quiere, pues no quiero explicarlo, vamos, que lo que quiero decir es que la realidad es bien distinta de lo que estamos. Allí es problema de ella si quiere explicarlo o no explicarlo. Pero lo que sí es verdad es que la realidad es bien distinta porque, como he dicho antes, son situaciones en las que nosotros, desde el punto de vista de insuficiencia que consideramos que tiene el centro de salud y que pueden mejorar, y una de ellas, como he dicho, el tema de las especialidades, para que los ciudadanos y ciudadanas se tengan que desplazar, cuando creo, sinceramente, que hay medios y mecanismos que desde su propia consejería pueden hacerlo para que esto, o por lo menos entiendo que si no, no está diciendo que tanto los grupos que estamos aquí o los ciudadanos pues no tenemos razón en la protesta y lo vemos de otra manera, cosa que realmente, como he dicho al principio y termino, no me parecería, porque creo que cuando uno va a los sitios y ve las cosas y se entrevista con la gente y lo palpa y lo ve, es difícil que uno cambie la situación. Otra cosa es que, dado donde estamos cada uno, pues lo podamos ver, como siempre le digo, de otros colores. Yo y mi grupo lo hemos presentado simplemente, señora consejera, porque entendemos que es una demanda justa. Y como es una demanda justa y una necesidad que consideramos que es importante y que no podemos más a quien tiene la competencia, que es usted como consejera de Salud, pues a usted se la hemos pedido y pedimos que compareciera ante esta comisión para poder saber su idea y, si es posible, que se pudiera arreglar cosas que veo un poco difícil por su primera intervención. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Moreno Olmedo. Continuamos con el turno de posicionamiento. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, el señor García Rodríguez. Tiene su señoría la palabra. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora consejera, por los datos que ha aportado, que evidentemente tomamos nota y que damos por ciertos y objetivos, pero también tenemos que darlos como parciales. Los datos que usted ha puesto sobre la mesa no reflejan toda la realidad sanitaria de Ubrique y, como se suele decir, son unos árboles aislados, determinados, que nos impiden ver el bosque. Yo quisiera, ante todo, resaltar, es obvio, pero me parece oportuno subrayarlo, que esta es una propuesta conjunta, pero no conjunta en el sentido que se hace otras veces de que dos propuestas parecidas se debaten conjuntamente y intervienen todos los grupos. Esta es una propuesta firmada por todos los grupos que además tienen representación política en el Ayuntamiento de Ubrique y se corresponde con un acuerdo de pleno. Por tanto, esto debería servir al menos para eliminar cualquier tipo de consideración sobre una posible politización, que por otro lado sería legítima, pero creo que en este caso no se da al haber representantes de todo el espectro político, sino que se da realmente un sentimiento, yo diría, de agravio en este sentido por parte de la población de Ubrique a través de sus representantes. Ha dado usted unos datos, y ha hablado usted de solidaridad, y ha hablado usted de parámetros de la Organización Mundial de Salud, y bueno, yo en principio me lo creo y diría que está muy bien. Diría que está muy bien y, sobre todo, está muy bien el que se hayan conseguido esos parámetros si utilizamos como referencia cómo estábamos en tiempos de Franco. Es decir, evidentemente es un avance el haber llegado hasta ahí desde cómo estábamos en el año 75, evidentemente. Ahora, la pregunta es si en la Andalucía del siglo XXI, en la Andalucía supuestamente moderna, nos tenemos que conformar con esos parámetros que, desde luego, no suponen una calidad de vida adecuada para muchas personas que están viviendo y sufriendo, en este caso, la falta de asistencia sanitaria en Ubrique. La situación sanitaria de Ubrique coexiste con la investigación de las células madre, que está muy bien, pero que, desde luego, denota una cierta distorsión en el sistema que, al lado de investigaciones punteras realizadas, por cierto, con un excesivo peso de la iniciativa privada, dicha sea de paso, en relación a lo público, coexiste con, bueno, pues gente, personas mayores, que tienen que emplear hora y media para acudir a un especialista. Esta es la realidad. Lo de los 25 minutos es en coche, el que lo tenga, y desde el extremo del pueblo al hospital de Villamartín. Pero si usted vive en alguno de los barrios como el Polletón o calles como la Cuestecilla de Castro, el Carril, el Algarrobal, la Ladera, el Caldereto, y además supongo que conoce Ubrique lo suficiente para saber las cuestas que hay, las dificultades que eso supone de madrugada para especialmente las personas mayores, que son las mayores usuarias de este tipo de especialidades, no estamos hablando de 25 minutos en coche. Estamos hablando de hora y media o de más desde la salida de su casa, la toma de un autobús y el traslado hasta el hospital. Por tanto, ya empiezan a fallar un poco, digamos, los datos o la comparación. Usted ha empleado una palabra, la crona, con, digamos, lo que sería ideal según el funcionamiento de la Organización Mundial de Salud. Por tanto, nuestro mayor aplauso a la investigación de células madre, por supuesto, pero hay otros estadios que fallan en la sanidad andaluza y, en concreto, en la provincia de Cádiz. Tenemos el estadio hospitalario, donde, bueno, ya sabemos la obsesión de antiguo, no solo de este Gobierno, de la Junta de Andalucía, por los conciertos con una determinada empresa que se llama Pascual y que han supuesto, bueno, pues que la atención de la sierra esté en manos de una empresa privada. Por cierto, un compañero mío que le gusta la historia, investigando, encontró un diario de sesiones del Senado de algo así como 1978, hace casi 30 años, donde el Insalud, entonces, hablaba de la construcción de un hospital en Ubrique. ¿Por qué se entendía necesario? En aquel momento se hablaba de que se iba a retrasar un poco por la ampliación de Jerez, pero que una vez culminase la ampliación del hospital de Jerez, se iba a construir el hospital en Ubrique, estamos hablando del año 78, y que además se había valorado, es curioso porque esto
y yo no lo conocía, y soy del puerto de Santa María, se había abandonado no comprar el hospital que ahora tiene Pascual en el puerto de Santa María, con el que después tienen concierto, por supuesto, porque con el precio de la compra del hospital, que entonces era del doctor Frontela, en el puerto de Santa María, se hacía el hospital de Ubrique. Eso se utilizó como disculpa para no comprar el hospital de Frontela. Hoy no tenemos hospital público en el puerto, hay uno concertado con la misma empresa que Villamartín, y tampoco tenemos hospital en Ubrique. Por tanto, en algún momento, y supongo que ya existía la Organización Mundial de Salud, alguien detectó que era necesario un hospital público en Ubrique. Sin embargo, después los acontecimientos nos han llevado a un hospital privado y no en Ubrique, en Villamartín. Eso, en principio, daría lo mismo para el caso, o sea que no es un problema el que esté en Ubrique o en Villamartín. Pero sí quiero hacer este repaso a la historia para que se vea cómo, de alguna manera, se han puesto muchas promesas, muchas cosas sobre la mesa a la población de Ubrique en materia sanitaria, que es muy sensible a este tema desde hace mucho tiempo. Pero bueno, descendamos un poco, una vez tratado células madre y hospitales. En atención primaria, usted ha hablado de, pues 7 médicos, no sé cuántos enfermeros, tal. Bueno, sí, claro, teniendo en cuenta que hay turnos, teniendo en cuenta que hay fines de semana, teniendo en cuenta vacaciones, pueden salir todos los médicos que usted quiera. Pero, por ejemplo, no ha dicho, y es uno de los elementos que preocupan ahora mismo a Ubrique, que para 17.000 personas, 17.000 que tiene solo Ubrique, probablemente con el área de referencia extendida a las poblaciones que usted ha dicho, me parece que son Grazalema, entre otras, Benamahoma, Benaucat, Villalonga del Rosario, El Bosque. Estamos hablando de más de 22.000, de bastante más. Pero bueno, en cualquier caso, no ha dicho usted, por ejemplo, que el Centro de Salud de Ubrique tiene una sola línea de teléfono para atender las llamadas de 17.000 personas, con lo cual es prácticamente imposible el conseguir cita en Ubrique por vía telefónica, y tenemos testimonios de personas que se ven obligadas a abandonar su trabajo para acudir personalmente a conseguir esa cita. Con la pérdida que todo esto supone, yo entiendo que un gobierno como el de la Junta no solo debe mirar la economía de su propia estructura, sino la economía del conjunto de la sociedad, y evidentemente estas pérdidas de tiempo en Ubrique y probablemente en otros sitios, ahora estamos hablando de Ubrique, para pedir hora, para en lugar de en 25 minutos, como usted ha dicho, emplear hora y media de ida y hora y media de vuelta para ir al hospital, pues son 3 horas de trabajo, son 3 horas de pérdida de jornal, son 3 horas de pérdida en cadena del proceso de confección del cuero, que en Ubrique es especialmente importante, son 3 horas para las amas de casa, etcétera. Es un problema realmente serio. Usted no ha hablado en la situación del Centro de Salud de Ubrique, cómo únicamente hay, por ejemplo, para temas de urgencia o curas, 2 camillas separadas por una cortinilla, donde es casi imposible la intimidad, donde están prácticamente juntas todas las consultas, con lo cual coexisten muchas veces de pie en la única sala de espera las personas de todas las edades y de todas las condiciones y situaciones que tienen que ir. Y, yo con todo esto animaría a usted, señora consejera, a que hiciese una visita a Ubrique y a la Sierra de Cádiz y contemplase in situ y hablase con la gente la sensación que tienen ante estos problemas. Bueno, evidentemente, por cierto, usted lo sabe, el centro de salud fue hecho por el Ayuntamiento en su momento, con lo cual se derivó una responsabilidad que corresponde a la Junta al Ayuntamiento, como se han hecho efectivamente. Usted se encoge de hombros, pero es que eso no debería ser así. Es la Junta la que debería acometer las inversiones del equipamiento sanitario, no los ayuntamientos, al que, por cierto, creo que hasta ahora, me parece que es ahora cuando se le empieza a pagar. Creo que ahora va a recibir el Ayuntamiento una cantidad de dinero, por fin, al cabo de bastantes años, porque, por cierto, tampoco el centro de salud que se ha hecho en Ubrique responde a las expectativas generadas ni a las promesas realizadas, donde se habló también en algún momento de centro de especialidades. Tanto es así que el Ayuntamiento de Ubrique, y no sé si en aquel momento puede que hasta gobernado por el PSOE, retrasó la apertura del centro de salud en espera de que se incorporasen más especialistas. Por tanto, si se jugó con el tema del hospital, también se está jugando con el tema del centro de salud, que no responde, insisto, a las expectativas generadas ni, por supuesto, a las necesidades. Y en este sentido, ha hablado usted, vamos ahora al tramo de especialistas, ha hablado usted de lo que quizás en estos momentos es la demanda más explícita, y entendemos que es una demanda bastante razonable.
Los vecinos y vecinas de Ubrique lo que demandan es fundamentalmente 3 especialidades que tienen una base estadística, es decir, que se corresponden con las 3 especialidades de más demanda desde los médicos de familia y que en concreto son traumatología, ginecología y oftalmología. Estas 3 especialidades, según hemos podido constatar, podrían una vez a la semana, una tarde o una mañana a la semana, un día a la semana, podría desplazarse un médico especialista desde el Hospital de Villamartín. Como ha dicho el señor Moreno, tenemos aquí copia del pliego de condiciones con la empresa José Manuel Pascual para el Hospital Virgen de las Montañas, Virgen del Camino y Santa María del Puerto. Y, efectivamente, está contemplado estipulación 313 que pueden ir a los centros de salud de la provincia. Según hemos podido contrastar con la dirección del hospital, no hay ningún problema organizativo para hacerlo. Incluso a ellos pues, les podría suponer un despejar, valga la expresión, las consultas el resto del día, pues digamos los pacientes de una población importante como es Ubrique se concentrarían en una tarde, se concentrarían en la tarde que se fijara y por tanto serían pacientes de menos que permitirían una mejor organización del servicio en las consultas externas de Villamartín. Nos parece, por tanto, una petición bastante razonable para la cual no hay ningún problema. Es más, incluso podría ahorrarse dinero el SAS y podría ahorrarse dinero el sistema al organizarse mejor, al evitar desplazamientos y podría suponer un beneficio económico importante incluso para la población y sobre todo para los trabajadores que se verían obligados a pedir menos días libres. Pero hay otro aspecto que yo le quisiera resaltar. Usted ha hablado de una serie de parámetros y de cifras que, bueno, pues yo en principio me creo, pero entonces no me explico por qué, por ejemplo, en Olvera hay un ginecólogo que se desplaza a Olvera 2 veces por semana. Y en Olvera, estadísticamente, hay la mitad de mujeres que en Ubrique. ¿Me puede usted explicar qué parámetros de la Organización Mundial de Salud aplica en Olvera? Que nos parece muy bien, no estoy diciendo que lo quiten en Olvera. No. Pero precisamente en la Andalucía de la excelencia yo creo que ya hemos debido pasar del momento de la universalización, ¿no? O sea, evidentemente, se supone que hemos conseguido o casi conseguido la universalización razonable de la asistencia primaria. Pero estamos en un momento más ambicioso, momento de la excelencia, momento de que los especialistas se acerquen a la población. ¿Por qué en Olvera sí y por qué en Ubrique no? Pues explíquemelo usted. Porque hay la mitad de población, la mitad de mujeres, y no creamos que sean el doble de fértiles, porque estadísticamente eso no es cierto. Pero es que también en Ubrique, le puedo dar un dato, hasta hace creo que un par de años o así, acudía un otorrino, también del Servicio Público de Salud, acudía a Ubrique, creo que iba 2 tardes por semana. Ese otorrino falleció, por causas, bueno, por las que fueran, fallece y no se sustituye. Con lo cual, dependiendo de una cuestión, digamos, aleatoria, como es que una persona se muera antes de lo previsto, pues resulta que la población de Ubrique recibe atención directa de un otorrino o no la recibe. ¿Me puede usted, señora consejera, explicar qué parámetros de la Organización Mundial de Salud o qué parámetros de los que usted ha esgrimido para justificar el no desplazamiento una vez por semana, que es lo que se pide, a Ubrique, había entonces cuando un otorrino se desplazaba a Ubrique? ¿O qué parámetros se están aplicando en Olvera en este momento? Hombre, pues explíquemelo, porque no veo ninguna razón más allá. No quiero pensar que hay algún otro criterio de tipo partidista o político, no lo quiero pensar porque tampoco lo encuentro lógico, para que, bueno, un poco como a la rebatina, yo tiro unos papeles y si caen en la mesa, pues que hay en Olvera, en el punto del mapa que caigan, cae en definitiva, señora consejera, y con esto termino, termino, señora presidenta, hay una situación de descontento generalizado en la población de Ubrique por su asistencia sanitaria. No hay en esta propuesta ningún tipo de partidismo político. Esto es una propuesta asumida por toda la población a través de sus representantes y por eso es una comparecencia firmada por todos los partidos y conjunta. Y sus explicaciones, que han sido muy técnicas y razonables, creemos que presentan elementos de fallo que, desde luego, no se explican o que rompen la lógica siempre en perjuicio de la asistencia sanitaria en Ubrique, desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista actual.
y me gustaría, sin ánimo de ningún tipo de estridencia, que usted se comprometiese a mejorar esta situación y responder a esa reivindicación bastante razonable de que en la Andalucía moderna de las células madre a 17.000 personas las atienda una vez por semana un traumatólogo, un ginecólogo y un otorrino. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Rodríguez. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Pedemonte Quintana. Tiene su señoría la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, señora consejera. Bueno, la verdad es que yo esperaba que esta comparecencia hubiéramos podido evitárnosla, porque en aras a que hubiéramos tenido una reunión, un consenso y le hubiéramos dado hoy una buena noticia al pueblo de Ubrique, probablemente ingenuamente. Pero bueno, de todas formas yo espero y confío que de este debate conjunto pues realmente saquemos unos compromisos concretos. De verdad, señora consejera, que tengo la esperanza que hoy seamos capaces de dar una alegría al pueblo de Ubrique y que seamos capaces de, al final, pues llevarnos unos compromisos concretos de mejora en esas peticiones justas que nos hacen. Y es una petición no solo justa y razonable, sino que además es muy comprensiva y yo diría que excesivamente sensata, porque desde luego le están pidiendo unos mínimos, no están pidiendo ni siquiera, no ya un centro, un hospital público en la sierra, que en un principio iban a tener la oportunidad de tenerlo, no piden un hospital, no piden siquiera un centro de especialidades, que sería justo que lo pidieran. Son tan sensatos, tan, como digo, tan responsables, que están pidiendo lo mínimo que pueden pedir y lo mínimo que se les puede dar a más de cerca de 18.000 habitantes que hoy por hoy, en el siglo XXI, desde luego, no pueden estar viviendo las situaciones que viven. Y me explico. Porque este es un acuerdo que es histórico, esta es una demanda histórica. Y una demanda histórica que además es inexcusable no atender. Porque ya desde el año 81, cuando se constituyó el primer ayuntamiento democrático y al poco tiempo se iba a inaugurar el centro de salud de hoy, había una corporación que era un grupo independiente y ellos pedían, cuando tuvieron que recepcionar el centro de salud, se negaban precisamente porque no tenían el centro de especialidades. Eso fue hace años, pero es que, como se ha dicho ya aquí, hay una moción que hace 11 años que fue aprobada, concretamente fue el 29 de enero del 96, que es verdad que presentó el Partido Popular, pero que es verdad también que hoy en día esta petición, que está exenta de partidismo, está justificada en aquella moción que todas las fuerzas políticas pues firmaron y apoyaron, porque ya entonces se veía de justicia pues la petición de los ciudadanos. Pero es que además se da la circunstancia de que en aquella ocasión el concejal del Partido Socialista, que era el portavoz, el señor Mansilla Romero, pues precisamente presentó una enmienda de adición donde instaba a la consejería para que recogiera en la concertación con el promotor del hospital de Villamartín una cláusula por la cual los especialistas de ese hospital tuvieran la obligatoriedad de acudir periódicamente a Ubrique a atender pacientes. Estamos hablando de hace 11 años y el señor Mansilla hoy es el actual director de distrito. Ahora parece ser que no lo considera conveniente, pero yo me gustaría, señora consejera, que hablara con él de tú a tú, en privado, sin prensa, sin partidismo, y que él explicara si de verdad lo que está defendiendo ahora es coherente o era coherente con lo que defendió hace 11 años, que evidentemente la situación pues no ha mejorado porque es imposible, porque al revés, ha ido hacia atrás, ¿no? A partir de aquí, el pueblo de Ubrique ha tenido una permanente y constantemente una reivindicación que ha sido conseguir esos especialistas y además no pueden entender por qué no los pueden tener. Hay hoy, al día de hoy, desde que en noviembre del 98 la coordinadora Asociaciones Independientes de Ubrique empezó a dar sus pasos, ya incrementando pues el grado de exigencia, ¿no?, hasta la verdad el día de hoy, donde ya tienen
una plataforma y donde se están manifestando desde el mes de mayo y donde son todos los colectivos prácticamente de Ubrique están implicados y la suscriben. Además, han mandado a la consejería, como usted conocerá, señoría, y aún están pendientes de respuesta, informes, miles de firmas, todos los colectivos están ahí y la simple demanda de que sea posible que la ginecología, la traumatología y la oftalmología, al menos en su primera fase, no en el grado cualificado, sino de una atención básica, la atienda en Ubrique. Y tiene su lógica, porque es que una simple rotura de una pierna, que es ver cómo continúa, tiene que perder la persona que esté afectada todo un día en trasladarse. Pero además el problema es que le afecta a personas mayores, que como se ha dicho aquí, viven en barrios con calles empinadas, que están lejos de los autobuses, que tienen que hacer un recorrido con 2 paradas, porque efectivamente paran después en el camino, tanto en el Bosque como en Prado del Rey. Cuando llegan a la estación de autobuses de Villamartín, tienen que pasar un descampado y cerca de 2 kilómetros para llegar al hospital. Todo el mundo no tiene coche, todo el mundo no tiene carnet de conducir. Se da el caso de hombres o mujeres que no tienen carnet de conducir y que los tiene que llevar un familiar que trabaja y que pierde el día del trabajo. Y si es autónomo tiene que cerrar su negocio. La casuística, el índice de absentismo es elevado. Hay niños pequeños que los tienen que dejar con vecinos o con familiares cuando tienen que ir al médico. Son trastornos, gastos de tiempo, de trabajo, de horas de trabajo, de dinero y de inconvenientes y de riesgo, ¿por qué no en carretera?, que de verdad es imposible pensar en términos de rentabilizar la sanidad. Es como cuando hablamos de que la cultura no se puede medir en criterios de rentabilidad económica. La sanidad pasa lo mismo y este es un caso muy concreto. La distancia, como digo, el hecho de que las personas tengan que utilizar un taxi. Hay personas mayores que dicen, los pensionistas, que dicen, ¿cómo voy a gastar 45 euros de mi escasa pensión cada vez que tengo que ir al hospital? Son la casuística personal, lo que hay detrás es tan grave y a la vez tan importante que creo que merece la pena que hagamos un esfuerzo. Pero además esta petición sería extensiva porque a los vecinos, tanto de Benaocás y Villaluenga, que podrían utilizarlo, e incluso el Bosque, porque realmente Benaocás está a 5 kilómetros. ¿Cómo está escrito a Grazalema cuando está a 20 kilómetros mientras que Ubrique está a 5? Hay que hacerse un replanteamiento, porque si no los vecinos no pueden entender que el más cerca que se proclama desde aquí, desde este Parlamento, hoy con el ánimo que en realidad todos queremos, no pueden entender que esté más cerca. Y desde luego no estamos rentabilizando no el dinero público, porque ya no se trata del dinero, sino la calidad de vida de estas personas. No se puede tener tampoco un doble lenguaje que ellos no entienden. Hace poco en la Diputación se llevó esta propuesta y la adhesión a la plataforma y los socialistas de la Diputación dijeron que no. Sin embargo, en el pueblo de Ubrique son incapaces los socialistas de Ubrique de decir que no a una petición de este tipo. Ya hay en el pueblo quien dice que cuando llegan a las gasolineras, las cumbres, ya saliendo para el Bosque, se olvidan ya de su pueblo. Se les olvida, pero mientras que están allí, simulan y parece que apoyan, pero hay que apoyar con hechos. Y no hay excusa, señora consejera, porque desde luego la asistencia privada existe, está allí, UFASE, el IFAS, porque para 200 personas pueden desplazarse especialistas y para 17.000 no lo pueden entender, los vecinos no lo pueden entender. No pueden entender una Andalucía más cerca, una Andalucía de primera, con estas premisas. Es más, cuando ven que los de la sanidad privada sí la tienen o el que se puede pagar una mutualidad o un seguro, sí tiene esa asistencia allí, piensan, ¿tiene mejor sanidad el que tiene dinero? Me parece, no es demagogia, señora consejera, es la realidad y es la que piensan todos los ciudadanos. No valen excusas. Ni por los locales, ya se ha dicho aquí, que se pueden utilizar perfectamente las instalaciones del centro de salud, tanto en horario de mañana como en horario de tarde, porque en ambos horarios hay despachos vacíos,
ni tampoco por el coste, porque no estamos hablando de contratar más médicos, ni más, sino los mismos que están en Villamartín, que se trasladen una vez cada 15 días, el tiempo según la especialidad que se considere oportuno. No olvidemos que el índice de necesidad en la traumatología en una ciudad, en un pueblo donde el trabajo en la petaca, donde el trabajo en la piel, hay muchas personas afectadas con la columna, donde además les afecta mucho la vista. Lo que están pidiendo la traumatología y la oftalmología es algo básico y la ginecología cae por su peso. Hay muchas mujeres de Ubrique que no tienen controles permanentes precisamente por esos desplazamientos y porque lo olvidan. En definitiva, nos parece de justicia. Yo no voy a entrar en la crono que usted ha dicho porque creo que queda demostrada que si no se tiene coche, que si hay que ir en autobús, se incumple totalmente. Que no existan especialistas suficientes, señora consejera, no es problema de los vecinos de Ubrique. Será problema del sistema, que habrá que incrementar el número de especialistas, pero que además este no es el caso y a ellos no les afecta. Que el ejemplo que usted ha puesto, que el especialista de medicina interna que se ha puesto en funcionamiento, está funcionando. Nos está ahorrando no solo dinero al Servicio Andaluz de Salud, sino que además le está prestando un servicio inestimable a los vecinos. Luego, si la medicina interna está funcionando, ¿por qué no van a funcionar los otros 3? Y en cuanto hablaba usted de que este año se habían reducido en 1.000 el número de derivaciones, pero aún así todo, 6.647 es excesivo. Porque se lo digo, porque detrás lo que hay es una carencia de calidad que, si pensamos en los mayores que le he dicho antes, en los niños, en la familia o en los trabajadores y en lo que pierden, precisamente hay mucho que es lo que tenemos que paliar. De verdad, señora consejera, que nosotros no lo traemos con ánimo partidista, que nos gustaría hoy llevarnos un compromiso concreto, que seríamos los primeros que lo aplaudiremos si esto sale adelante, y desde luego también le digo que seremos los primeros en seguir insistiendo, porque nos parece que de verdad es de justicia y que estos 17.000 vecinos tienen derecho a vivir en esa Andalucía del siglo XXI que todos queremos, pero que muchos no la están viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pedemonte. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, la señora Cocena Andrade. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, yo casi deprimida, porque es que me estoy preguntando ahora mismo en qué pueblo paso yo una parte importante de mi vida. No sé, tengo la sensación de que es un sitio, os lo aseguro de verdad que de oír, estoy de acuerdo con muchos de los argumentos que se han esgrimido, pero no habría que mezclarlos, ni por favor, ¿cómo va a hacer la descripción que han hecho del pueblo de Ubrique? Es que no es ya del sistema sanitario de Ubrique, es que la descripción que han hecho de las necesidades que tienen, así es la gente de mi pueblo, esas necesidades tienen, somos todos tan pobres, somos todos tan, como aquí se ha manifestado. Por favor, somos como los vecinos de cualquier otro municipio. ¿Qué diferencia tenemos a la hora de subir o bajar una cuesta con los vecinos de Villaluenga, con los de Grazalema, con los de Benaocaz, que son los que vienen encima de que tienen que bajar esa cuesta también de su pueblo, porque saben que todos los pueblos de la sierra tienen cuestas? Después vienen a ese mal, vienen a que los atendamos en Ubrique, en ese sistema pésimo que tenemos, en esas malas condiciones que tenemos, y encima tienen que venir desde allí. Esos ciudadanos son diferentes de los de Ubrique. Miren ustedes, dentro de esos mayores que ustedes han descrito se encuentran mis padres. ¿Qué les puedo decir? Conozco el sistema y bueno, mis padres, pues como todas las personas mayores, van al centro de salud, tienen que salir fuera al hospital porque tienen necesidad de salir fuera a otras cosas, pero la verdad es que no quiero que piensen, aquí se ha dicho hasta que, bueno, hay gente de Ubrique cuando sale de la gasolinera para arriba, pues se olvida que es de Ubrique. Es que seguramente lo sufro más directamente que algunos de vosotros. Y después de haber hecho esa radiografía tan fantástica que se ha hecho aquí de lo que es la sangre de Ubrique, en algunos casos con mucho desconocimiento, en otros pues nos han contado las cosas como más o menos aproximadas como están pasando, pero también hay que ver por qué pasan así. Pero a mí me sorprende, después de todo eso que se ha hablado aquí, esto es una hoja que yo he sacado de la página Especialistas Ya,
que es una página que esa plataforma tiene y en la que cualquier ciudadano puede entrar en cualquier momento. Pero se supone que los ciudadanos que entran aquí pues entran con una preocupación especial por este tema y en bueno, pues con unos criterios más o menos de preocupación, ¿no? Y hay una encuesta, que no sé si ustedes habrán visitado, donde la pregunta es, según su experiencia, ¿cómo es la organización general del Centro de Salud de Ubrique? 33% muy buena, 33,3% muy buena, 22% regular, 8,3% buena, mala un 19%, muy mala un 16%. Por supuesto que hay cosas que mejorar, por supuesto que todos queremos cosas mejores para Ubrique. En salud, en trabajo, en muchísimos temas que tenemos deficiencias. Pero, por favor, no le digamos a los ciudadanos que lo que tienen es lo peor del mundo, que no se lo merecen, porque entonces, ¿qué le vamos a ir contando a los ciudadanos de los pueblos de alrededor que, además, tienen que desplazarse para que nosotros le prestemos esos servicios que no nos merecemos ni siquiera los de Ubrique? Bueno, señora consejera, entrando en profundidad, hay problemas en Ubrique, el centro de salud tiene problemas, aquí no se han dicho. No se han dicho, pero el centro de salud se construyó más o menos en el 86. No traigo tantos datos como aquí se han buscado algunos. No sé exactamente el año de construcción. Sé que se construyó más o menos en esa fecha, sé que la cartera de servicios en esa fecha no era la que es ahora mismo, que se han ido, afortunadamente, porque se ha ido trabajando permanentemente por conseguir mejorar. No ha sido una cosa que se ha conseguido y se ha quedado estancado y que ahora nos acordamos de que está el centro de salud en Ubrique. Se ha trabajado permanentemente por la mejora de ese centro de salud, de la prestación de servicios allí. Eso se está demostrando hasta estos días, que hace un mes y pico, creo que es que se ha implantado la especialidad de medicina interna, cosa que estaba ya planificada a la espera de ver cómo funcionaba en otros sitios. Por tanto, desde esa fecha hasta aquí tenemos una superficie, creo que son de 250 metros cuadrados o algo así por planta, o 350 metros cuadrados por planta, 3 plantas que se han quedado pequeñas. De ahí muchas incomodidades, de ahí falta de intimidad, de ahí falta... Y de ahí mi preocupación por dónde irían esos especialistas si los lleváramos a Ubrique. Y aquí nadie... Es más, se ha dicho que tenemos sitios para que estén los especialistas. Yo es que no lo sé, porque si es que esa consulta, esa falta de intimidad, que es verbal siempre, porque la visual está reservada, viene dado porque tenemos las salas de consulta donde están las curas. No se puede hacer un tabique, ni se puede hacer algo fijo, porque tenemos que tenerla disponible para cuando se necesita, para intervenciones un poco más, donde se necesita más espacio. No se puede encerrar. No hay espacio, el centro de salud se ha quedado pequeño. Ubrique crece, no crece en población, pero está creciendo de manera en el espacio y por su propia orografía, no se puede construir en las cercanías inmediatas. No sé, los que conocéis Ubrique sabréis que hay una ampliación del pueblo con casi como si fuera un paréntesis en medio donde no hay prácticamente nada construido. Ahí va a haber unas barriadas muy alejadas del centro de salud, barriadas que yo creo que podrían atenderse también con otras barriadas que están más cerca de ahí. Con lo cual, el desdoblamiento del centro de salud a mí me parece importante, y me parece importante porque además ahí podríamos aprovechar para esa ampliación que necesitamos, para lo que tenemos ahora mismo, hacerlo de manera adecuada, de ahí esas colas, de ahí eso, porque se han tenido que ir cogiendo espacios que eran de uso común, de uso para... se han tenido que ir cogiendo para prestar servicios, por los servicios que yo no voy a repetir, que usted ha dicho que se prestan en Ubrique, en esa sanidad pésima. Y yo no quiero entrar en contestar todas las cosas que aquí se han dicho, pero no construye el ayuntamiento no construye el centro de salud de Ubrique. El ayuntamiento lo que se hizo cargo en su momento fue del mantenimiento y después resulta que ya se hizo cargo el SAS del mantenimiento también. Al igual que ha pasado después cuando se alquiló un local para que estuviera fisioterapia, para que se diera esa especialidad que no se daba y bueno, era muy importante en Ubrique, por todo esto que se ha dicho aquí también. Es verdad que en Ubrique los trabajadores pasan muchas horas sentados en unas posturas pues que hacía falta. Hubo que alquilar un local porque dentro del centro de salud ya no había espacio
Y, bueno, pues después, ahora, eso ha sido hace poco tiempo, relativamente, en la historia, estamos hablando de la historia del centro de salud, relativamente poco tiempo, no sé si puede hacer 4 o 5 años, y ahora ya el SAS también se ha hecho cargo del alquiler de ese local, que en principio era el ayuntamiento el que puso a disposición, porque siempre ha habido una colaboración estrecha entre el ayuntamiento de Ubrique y la administración, como debe de ser, para ir avanzando en esa calidad en cualquier aspecto, pero por supuesto en la sanidad, que es lo que estamos hablando. Y yo me pregunto, esa colaboración que ha habido permanente, y miren que no quiero entrar en polémica y que lo que me interesa ahora mismo es que aquí quedara claro cuál es la problemática de Ubrique, que debatiéramos sobre la problemática real, sin demagogia, sin dramatismos y sin lo que se ha venido haciendo. Ha habido una colaboración permanente de las distintas agrupaciones en los distintos años durante el tiempo en que el PSOE ha estado gobernando, de la que puedo dar fe. Ahora yo no estoy dentro del equipo de gobierno, está formado PA-PP. Yo no lo sé, pero ¿usted me puede decir cuántas reuniones le han pedido para hablar de estos problemas? ¿Al director del distrito? Parece que una, en los 4 años, una al delegado y una al director del distrito. ¿Usted no cree, señora consejera? Y mire que yo quiero pedirle ahora a usted las especialidades y lo que usted mejor pueda poner en Ubrique. Un char, lo que haga falta para Ubrique. Yo, para los ciudadanos de Ubrique, quiero lo que ellos quieren y seguramente mucho más, porque allí tengo a mi familia, que se van a beneficiar, y estoy yo también, que me voy a beneficiar de eso. Pero ¿usted no cree, señora consejera, que habría sido más prudente, antes de alimentar esa sensación en la población, eso que usted oye aquí, es lo que se habla allí también? Y esa sensación es la que se le está trasladando a ciudadanos que no tienen por qué saber qué servicio se presta en el centro de salud de otro pueblo. Pueden creerse realmente que es que el servicio de salud que tienen es impresentable, como se dice, ¿no? ¿No cree que hubiera sido mucho más prudente esta comparecencia, en vez de tenerla hoy, haberla tenido al principio de las movilizaciones, cuando se registró esta comparecencia, que usted nos hubiera contado esto? Y si a partir de aquí no estamos de acuerdo con lo que usted dice, vamos a organizar reuniones. Pero ¿el Ayuntamiento de Ubrique a usted le ha pedido alguna reunión? ¿Usted tiene la culpa de lo empinado de las cuestas de la calle de Ubrique? ¿Usted puede ir a arreglar las calles? ¿Usted puede hacer un convenio o intentar tener una reunión con la empresa de autobuses, por ejemplo? ¿No podría hacer el ayuntamiento eso? Para que el autobús vaya pasando por las distintas barriadas, o para que cuando llegue a la parada de Villamartín pase por el hospital y deje a los vecinos de Ubrique. ¿No se puede hacer un convenio de ese tipo para que no tengan que andar esos 2 kilómetros? ¿Es que esos 2 kilómetros se resuelven con 3 especialidades en Ubrique? No, porque de todas formas se resolverán para los ciudadanos que tengan que ir una vez a ver el especialista, porque cuando tenga ese especialista que hacerle pruebas tendrá que mandarlo al hospital, porque no estamos hablando de un especialista con todo el equipo que necesita. Estamos hablando de un especialista para pasar una consulta de primera, que después tendrá que... Yo no soy profesional de este tema, pero vamos, entiendo que es así, ¿no? Esos 2 kilómetros no se resuelven por eso, ni las cuestas empinadas de Ubrique tampoco. Se resuelven poniendo un microbús que recoja a la gente o haciendo un contrato con la empresa de autobuses para que vaya directamente a Villamartín, no tenga por qué, haya una vez al día que sea directo a Villamartín. Y además que se pase por el hospital, que haya una parada allí en la puerta del hospital. ¿Es mucho para el ayuntamiento eso? ¿Es que vamos a hablar de problemas solamente cuando le podemos echar la culpa a la Junta de Andalucía? ¿Es que el ayuntamiento no tiene ninguna responsabilidad? Pues claro que tenemos problemas en el centro de salud de Ubrique. Pues claro que estaríamos mejor si pudiéramos tener esas 3 especialidades, además de lo que tenemos. Y pues claro que yo hoy le voy a pedir aquí que... señora consejera, que se haga un plan, que se haga un... Yo no voy a decirle lo que usted tiene que hacer en el Centro de Salud de Ubrique, porque, entre otras cosas, es que no me creo capacitada técnicamente para saber con qué medidas se resolverían los problemas que usted acaba de oír, y lo que yo sé que usted conoce, y los que si no conoce preguntará y se lo dirá. Pero que se haga un plan de mejora para la asistencia primaria en Ubrique, para que hablemos de calidad en la asistencia primaria de los ciudadanos de Ubrique y de los pueblos que son Grazalema, Benaocaz y Villaluenga, que son los que también tienen que ir a Ubrique. Y por lo demás, señora consejera, yo he oído aquí
he oído, nadie puede decir que el señor Mancilla no ha dicho que está en contra de que vayan especialidades de Ubrique, lo mismo que yo no lo he dicho, lo mismo que nosotros en una moción en el Ayuntamiento no hemos votado en contra de eso. Lo que votamos y lo que estamos en contra es de la demagogia que se hace de esto, de que se traslade a los ciudadanos de esta manera, de que aunque aquí se diga que no hay partidismo en esto, lo que se esté pretendiendo sea correr un tupido velo sobre la gestión municipal y que la campaña municipal vaya solamente dirigida en este. Eso es lamentable que se utilice a los ciudadanos de esa manera, señora consejera. A mí me preocupan las deficiencias que tiene el sistema sanitario de mi pueblo, pero no me gustaría que se utilizara de esta manera por parte de ningún partido político. Lo mismo que si fuera en otro sitio y fuera el Partido Socialista el que lo estuviera haciendo, tampoco me gustaría, porque eso sí que me parece que no es justo y que no se lo merecen los ciudadanos de ninguna localidad, señora consejera. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Cózar. Pues finalizamos el debate de esta comparecencia. Para ello tiene la palabra la señora consejera. Bueno, voy a intentar a ver si puedo ordenar un poquito las ideas que cada grupo ha intentado trasladar y poder hacer alguna conclusión que pudiera ir en la línea que todos pretendemos de la mejora de los servicios sanitarios. Yo, señor Moreno, en ningún momento he dicho que las cosas funcionen extraordinariamente bien. En el sistema sanitario público de Andalucía creo que las cosas funcionan razonablemente bien. Creo que estamos trabajando desde diferentes puntos de vista para mejorar la atención sanitaria que prestamos. Y la atención sanitaria que prestamos, señoría, lo que sí le voy a decir a usted y al resto de los grupos intervinientes, a problemas nuevos, soluciones nuevas. A problemas nuevos no podemos darle soluciones antiguas. Para arreglar o mejorar el problema de la comunicación de un teléfono, señor García, no podemos pedir especialistas. Para poder dirigir el transporte que hace que los ciudadanos se desplacen al Hospital de Villamartín, no podemos pedir los especialistas. Tenemos que pedir los especialistas si se considera que en función de unos ratios, y este es el primer elemento, señoría, que quiero poner encima de la mesa. Claro, podemos compartir o no que las administraciones y que, en este caso, el sistema sanitario trabaja en función de una planificación que tiene unos ratios. Yo, señor García, me ha molestado, y se lo tengo que decir, tremendamente que usted insinúe que la planificación de la consejería consiste en tirar unos papeles al aire y a ver dónde caen. Me parece, señoría, y así se lo digo con todo el respeto, a su vez, una falta de respeto al trabajo de la consejería, en donde permanentemente estamos expresando el por qué se hacen las cosas, el por qué existen determinados criterios y cómo y de qué manera se administran esos criterios. Por tanto, señorías, quiero desmentir rotundamente que la planificación de la consejería consiste en tirar unos papeles al aire y que caigan donde caigan del mapa. Me parece tremendamente injusto, no solamente por el trabajo de mi equipo, sino por el trabajo de todos los equipos que han precedido la labor de la Consejería de Salud. Porque no se me ocurriría pensar eso de ninguno de los ayuntamientos que gobierna el Partido Izquierda Unida, señoría. Podré compartir o no los criterios, pero nunca dudaría de que existen criterios que están rigiendo la planificación y la política que se están empleando. Tanto, señoría, se lo tenía que decir porque me parece que la afirmación que usted ha hecho es una afirmación, cuanto menos, pues que puede, ¿no?, a equipos de planificación muy concreta de la consejería pudiera planteársele, bajo mi punto de vista, y siempre bajo mi punto de vista, me parece que ha sido una afirmación fuera de tono y que considero que no responde a la realidad y que además es tremendamente injusta. Pero sin querer entretenerme en esa parte, lo que sí me interesaba reforzar es que sí existen criterios de planificación, se podrán compartir o no, que existen criterios de planificación que se fundamentan en base a criterios y estándares objetivos como son las cronas. Y ahora, señorías, podríamos discutir y debatir cómo se construyen las cronas. Lo que no se puede discutir o lo que no se puede hacer, señora Pedemonte, es montar la crona en función de que el paciente va sin coche, además va de un niño de la mano y que, esto es mucho más serio, señorías. El trabajo de planificación en el sistema sanitario es mucho más serio que esto que se está comentando en esta comisión. El trabajo de planificación consiste en acercar unos servicios sanitarios a los ciudadanos con una accesibilidad que permita que los ciudadanos no se vean perjudicados en su lugar de residencia dentro de unos parámetros lógicos y normales. Porque si el modelo que su señoría tienen en la cabeza es que en cualquier municipio de Andalucía, sobre el que se puede hacer el mismo planteamiento que han hecho sus señorías, el mismo,
sobre cualquier municipio de Andalucía, si no existen especialistas en el centro de salud, es que resulta que se está atentando contra el principio de equidad, díganme, señorías, caso que ustedes gobernaran, ¿qué modelo sanitario sería el que ustedes implementarían? Especialistas en todos los municipios, en todas las barriadas y en todas las puertas. Y eso es, señorías, simplemente imposible. Y sobre todo se lo digo a la portavoz del Grupo Popular, porque ustedes gobiernan en comunidades autónomas que tienen competencias sanitarias. Dígame, señoría, una comunidad autónoma en donde gobierne el Partido Popular, que haya un criterio de planificación de que los especialistas estén a menos de 30 minutos, señoría, una. Porque no existe en el sistema sanitario español ningún criterio de planificación que esté a esas cronas. Es más, señorías, el Sistema Sanitario Público de Andalucía ha establecido la crona de los 30 minutos en atención especializada, cosa que no existe en otra parte del Estado. Que no existe y ha sido un compromiso del presidente de la Junta. Por tanto, señorías, podremos compartir o no los criterios, pero, señor García, los criterios existen, los criterios son los que son y los criterios son dinámicos. Dinámicos, señorías. Por tanto, a mí no me sirve. Y usted hacía una afirmación, señor García, y disculpe, pero creo que el tono de su intervención ha estado en un tono que me parece que no respondía a la realidad de lo que aquí estábamos hablando. Son criterios de planificación para el siglo XXI. Hacemos gestión del siglo XXI, señorías. Y no me remonto al año 81, señorías, y a problemas que tienen algunos municipios andaluces en donde tradicionalmente han tenido vocación legítima de albergar determinados servicios públicos. Vocación legítima. Y que está ahí y que, por tanto, yo no planifico, señorías, en base a los problemas o a los acuerdos de pleno de hace 11 años. Nosotros planificamos en base a las realidades que ocurren y que están en el pleno siglo XXI. En relación, señoría, con algunos de los elementos que se han planteado, yo les tengo que decir, señoría, cuando se hacen afirmaciones del tipo que todos los grupos políticos están equivocados, los ciudadanos están equivocados, mire usted, señoría, siempre desde esta tribuna me han escuchado decir que me parece legítimo que los ciudadanos tengan aspiraciones a acercar los servicios sanitarios lo más posible a sus lugares de residencia y que es la obligación de la Administración sanitaria, al igual que en los ayuntamientos donde ustedes gobiernan, señoría. Es obligación administrar esos recursos en función de los niveles de eficacia, eficiencia, accesibilidad, equidad, universalidad. En este momento en Ubrique no concurren circunstancias que aconsejen el traslado de especialistas. Y no es un problema del Hospital de Villamartín, señoría. No es un problema del Hospital de Villamartín. Que, por cierto, no sé lo que habrá hablado su señoría con la dirección del Hospital de Villamartín, pero claro, me imagino que como, y usted que lo critica, es un concierto, imagino que cualquier concierto, si se trata de incrementar servicio, con que se lo paguen, le parecerá correcta. Claro, señoría, es que aquí hacemos un discurso doble. Es que aquí se critica que el Hospital de Villamartín sea un hospital concertado y, por otra parte, usted le da toda la validez a un planteamiento que ha hecho la dirección de Villamartín a propósito de acercar especialistas. Por tanto, señorías, no podemos jugar dependiendo de lo que nos interese con una baraja o con otra baraja. El Hospital de Villamartín es un hospital concertado y, por tanto, usted sabe, señorías, que nosotros en la política de concierto no solamente hemos bajado la política de concierto, sino que su señoría conoce perfectamente cómo el sistema sanitario ha frenado la proliferación de centros sanitarios hospitalarios en el marco de la comunidad autónoma con el objeto simplemente de la concertación y algunos de los ejemplos, claro, señoría, que no hace falta, creo yo, en esta comisión, volverlo a traer a colación. Pero, por si acaso, Montilla y Lepe. Hospitales construidos por la concertación construido por la iniciativa privada con ánimo de concertación y que la Junta de Andalucía ha construido hospitales públicos. Por tanto, señoría, claro, no creo que el discurso que usted ha hecho en base a la concertación tampoco sea un discurso adecuado. Por último, en relación con algunas apreciaciones que se han hecho en relación con la atención especializada. Vamos a ver, el modelo sanitario ni en Andalucía, ni en España, ni en el resto del mundo, salvo que alguien tenga la tentación de construir un sistema sanitario poco sostenible, por tanto, que en el futuro se entre en quiebra y tuviera que ser sustituido por otras alternativas, en ninguna parte se plantea una universalización de la atención sanitaria especializada a través de la fijación de especialistas en cada uno de los municipios. Sí, en atención primaria. Y ahí están los modelos. Los modelos no nos los hemos inventado aquí en Andalucía, señorías, aunque tenemos un modelo propio.
La universalización de la atención sanitaria se garantiza a partir de que la atención primaria fuerte, robusta, con capacidad de resolución, con médicos bien formados, estén en un nivel que resuelva el 80% de los problemas de salud de los ciudadanos, reservándose la atención especializada al resto y situándose en unos parámetros que sean razonables. En Andalucía, 30 minutos, en el resto del Estado, superiores. ¿Esto significa, señoría, que si mañana duplica la población Ubrique no sería conveniente replantear el criterio de planificación sanitaria? Sería conveniente. Si Ubrique tiene un volumen de población muy superior al que en este momento tiene y, por tanto, el número de desplazamientos que se evitan es muy superior, sería conveniente el replantear qué especialidades o de qué manera se podría planificar una atención especializada en Ubrique. Pero con esos criterios, señoría, no con los criterios históricos ni con los criterios de que ahora, porque existe una plataforma legítima en Ubrique que intente hacer esos planteamientos, el resto de las fuerzas políticas intenten hacer de eso un planteamiento maximalista y, por tanto, entender que si no se atiende esa petición, simplemente lo que se está haciendo es despreciando a los vecinos de Ubrique. Me parece, señoría, que plantear los términos, plantear esta materia en esos términos, me parece simplemente que es manipular la realidad y manipular una aspiración ciudadana legítima que tienen los ciudadanos y que yo tengo la obligación de administrar en función de toda la comunidad autónoma. Por tanto, señoría, nunca me habrán escuchado que yo diga una cosa en un sitio y otra en otro, sino que los criterios son estos y que los criterios siempre son dinámicos. Eso significa que si en el futuro el incremento de población de la zona aconseja que vayan especialistas a esa zona, los especialistas se desplazarán a esa zona desde el Hospital de Villamartín, desde el Hospital de Ronda o desde donde el servicio sanitario los pueda desplazar. Yo creo, señoría, que en esta comparecencia de esta tarde yo no he puesto ninguna excusa para no mandar los facultativos especialistas a Ubrique. Yo simplemente he dicho que no comparto el criterio de planificación. Lo digo, señora portavoz del Grupo Popular, porque le he querido entender que yo estaba poniendo una excusa en relación con que no había especialistas. No, es que hay que conocer del sistema sanitario que hay un problema de escasez de especialistas en todo el sistema sanitario a nivel español. Y nadie le está echando la culpa a los vecinos de Ubrique, señoría. ¿Ese qué argumento es? Aquí nadie le ha echado la culpa de nada a los vecinos de Ubrique. Aquí todos hemos expresado nuestro más profundo respeto a la población de Ubrique y cada uno ha posicionado en torno a lo que se pide. Posiblemente, como decía el señor Moreno, porque unos tienen una función y otros tenemos otra. Y posiblemente eso es lo que lleva a que la adopción de posturas sea la adopción de posturas que se plantea. Pero yo soy consejera de Salud y, por tanto, tengo la obligación, como decía el señor Moreno, de plantear claro y contundente cuál es la previsión de la Consejería de Salud y cómo se va a abordar esta situación. No obstante, señoría, hay tres elementos que se han trasladado por parte de los diferentes grupos que sí me gustaría que nos permitiera al menos avanzar en materia de modernizar la atención sanitaria en Ubrique. Yo puedo reconocer, señoría, porque no he pintado un mundo de color de rosa, puedo reconocer que el Centro de Salud de Ubrique tendría que ser sujeto a un plan de mejora. Yo creo que ese planteamiento que hacen todos los grupos me parece que es un planteamiento razonable. Y me parece que por la ubicación, por lo que tengo entendido, porque lo estoy comentando sin tener el dato ahora mismo en la mano, por lo que tengo entendido, la posibilidad de ampliación del centro de salud que actualmente hay en Ubrique es bastante escasa, por el sitio donde está ubicado e incluso porque lo que el Ayuntamiento prevé de crecimientos poblacionales no están ubicados en la zona donde el centro de salud está en este momento presente. Por tanto, señoría, yo sí creo, y en eso sí que me voy a comprometer, que habría que estudiar la posibilidad de hacer un desdoblamiento del Centro de Salud de Ubrique y plantear un consultorio dependiente del Centro de Salud, que por una parte permita, que eso sí lo conozco perfectamente, el hacer frente a unas nuevas instalaciones de fisioterapia y de educación maternal, que se encuentran ahora mismo en unas ubicaciones provisionales y que podrían ser ubicadas en unas dependencias más adecuadas, que nos podría permitir que el servicio de radiología tuviera un funcionamiento permanente, situación esta que pudiera estar ocasionando el desplazamiento de ciudadanos al Hospital de Villamartín cuando se le solicita una prueba radiológica para el médico de familia y no está funcionando el servicio de rayos, o que nos pudiera permitir mejorar las zonas de espacios comunes que se han comentado aquí, que ustedes trasladan, de estrechez en relación con las consultas o de las salas de espera de los lugares. Por tanto, señoría, yo sí que me parece razonable comprometerme a mejorar la atención sanitaria primaria, de atención primaria en Ubrique, y, por tanto, a plantear o a estudiar
la posibilidad de un desdoblamiento del centro de salud y la construcción de un consultorio. Igualmente, señoría, me comprometo a trasladarle al Hospital de Villamartín la necesidad de que funcione en consulta de acto único. Eso significa que cuando un ciudadano se tiene que desplazar durante el día pueda ser atendido y realizársele las exploraciones complementarias y no concurran más de un traslado. Esa situación, en este momento no dispongo de datos de cómo está funcionando en el Hospital de Villamartín, pero me comprometo también a tener una entrevista con el hospital y trasladarle la necesidad de que se empiece a funcionar al menos en este régimen de acto único. Me comprometo, señoría, a trasladarle al Ayuntamiento de Ubrique que plantee la posibilidad de hacer un itinerario distinto del autobús. La crona es de 30 minutos, pero si sus señorías dicen que por el itinerario del autobús los ciudadanos tardan hora y media en llegar al centro de salud, porque el centro de salud tiene que atravesar el transporte todos los municipios y que además los deja a 2 kilómetros, me comprometo a trasladarle una solicitud al Ayuntamiento de Ubrique para que haga gestiones en torno a que se puedan hacer un nuevo itinerario de la empresa que en este momento tenga la concesión de ese transporte público. Vamos a intentarlo desde todos los puntos. Y también, señoría, me comprometo por algunos de los elementos que aquí se han trasladado a que se priorice el municipio de Ubrique, que no iba a entrar Funcionamiento Salud Responde y, por tanto, el colapso de la línea telefónica que hacía referencia el señor García no iba a entrar hasta finales de año. Me comprometo también a trasladarle a los servicios de planificación que se priorice el municipio de Ubrique y que en el primer trimestre del año 2007 se pueda solicitar la cita previa directamente a través de Salud Responde sin necesidad de desplazamiento de los ciudadanos y, por tanto, sin necesidad de colapso o de cuestiones adicionales. Ya no me puedo comprometer a los asfaltados ni a las cuestas de la calle de Ubrique porque, como saben sus señorías, no es mi competencia ni tampoco quiero que lo sea. Por tanto, señorías, estos son los compromisos que en esta comparecencia en el día de hoy, en relación con la mejora de la atención primaria, desde la Consejería nos parece razonable poder asumir y decirles, señoría, que evidentemente la planificación sanitaria es dinámica, nunca me cansaré de repetirlo. Eso significa que si existen circunstancias distintas en cualquier municipio de Andalucía, no solo en Ubrique, que aconseje y que, por tanto, plantee por crecimiento poblacional, en este caso, lógicamente, porque el Hospital de Villamartín no se va a mudar de sitio, por tanto, ni Ubrique tampoco, por tanto, la crona va a estar mantenida en esos parámetros. Si por estas circunstancias en un momento se considera conveniente que sean los especialistas los que se desplacen, como sí hemos hecho en otras ocasiones, señorías, no habrá ningún inconveniente en así hacerlo por parte de la Consejería. Y espero, señorías, que la posición de la Consejería, como se me pedía, haya quedado razonablemente clara. Muchas gracias, señora consejera.